Bueno, Mónica, muchísimas gracias por venir. Bienvenida. Bienvenida a mi primer podcast presencial. Me presento, mi nombre es Santiago, o como me conocen por las redes 1% Richer. Lo que yo busco con mi canal es básicamente dar y crear contenido de valor. Cosas que a la gente pues le aporten a su vida, sea lo que sea. Obviamente voy mejorando el formato, voy cambiando todo, pero bueno, después de un muy buen tiempo volví y te agradezco de verdad por el espacio, la verdad que me brindas el día de hoy. Gracias por invitarme, Santiago. No, un gusto estar acá y me, me inspira mucho cómo apoyar a talentos jóvenes. Eh, Creo que hay que confiar en eso y por eso también vine acá a que hagamos la entrevista y a que hablemos. Gracias, de verdad, esa es la idea. Bueno, Mónica, entonces danos un poquito más de tu presentación, quién eres, a qué te dedicas. Bueno, yo soy Mónica, tengo 30 años y ahorita en este momento estoy trabajando en marketing digital. Específicamente tengo una empresa que se dedica a hacer pauta digital. Ya somos incluso un equipo, pero yo empecé como freelancer y de hecho defiendo mucho ese estilo de vida de ser freelancer, de trabajar remoto, de incluso abrir tus barreras y ofrecer tus servicios a nivel global. Creo que es un estilo de vida, la verdad. Okay. Y lo que me gusta mucho de ese estilo de vida es la libertad que te da, desde la libertad financiera hasta la libertad de tiempo y adicionalmente te das cuenta que el mundo es mucho más grande de lo que tú te imaginas o de lo que te hicieron ver cuando creciste. Ok. Oye, qué chévere, qué linda perspectiva que tú tienes y más como hoy en día siento que está muy más normalizado el tema de trabajar remoto, de ser freelancer, ¿cierto? Claro, de hecho, en Latinoamérica yo veía el otro día hay alrededor de 6 a 8 millones de freelancers que trabajan ya sea localmente o con clientes en el exterior y es ya otro oficio, incluso dentro de muchos campos, pero ya mucha gente trabaja remoto desde su casa, ofreciendo estos servicios como independiente, porque en realidad ser freelance es ser independiente, pero ya no como se concebía antes de ofrezco mis servicios como, no sé, un abogado que trabaja independiente, sino desde otros medios y con muchas más facilidades, ¿no? Porque ahora es más fácil hacer una transacción, es mucho más fácil conseguir clientes exponiéndote en plataformas de freelancer, etcétera. Entonces, sí, ya se volvió otro tipo de oficio para mucha gente hoy en día, no como los oficios tradicionales pues que uno conocía. Ok. Sí, tienes una perspectiva obviamente por el recorrido que ya tienes, muy profesional en cuanto a lo que es un freelancer. Mónica, una pregunta, ¿tú por qué empezaste en este mundo? Bueno, ahí hay que devolverse un poquito y te cuento un poco más de mi background para que entiendas por qué llegué acá e incluso porque mucha gente llega a ser freelancer. Yo estudié diseño industrial y es una carrera muy interesante, pero nosotros no somos un país industrial, entonces no hay campo para esa labor. Entonces, cuando yo me gradué, empecé a trabajar en muchísimas cosas y dentro de esas entré a trabajar a una tienda en línea donde me pidieron que yo hiciera todo lo que está relacionado con una tienda en línea. Y una tienda en línea requiere saber de e-commerce, de fotografía, de publicidad digital, de SEO, de contenido orgánico, de muchísimas cosas. Entonces yo ahí me puse a aprender empíricamente cómo se hacía todo eso y me di cuenta que en el mercado, en ese momento que era el 2017-2018, había una demanda muy grande de servicios digitales y la oferta era más bien poca, había poca gente que hacía eso. Entonces yo me lancé al vacío un poco por necesidad, porque en ese momento cuando uno está recién graduado necesita conseguir dinero, claro. Sí. Entonces yo empecé a ofrecer mis servicios adicionalmente de esa tienda en línea y yo ofrecía páginas web, entonces paralelo me ponía a aprender a hacer páginas web con YouTube. Yo ofrecía contenido orgánico, yo ofrecía pauta digital, que SEO, que no sé qué. Había un montón de cosas que yo no sabía, pero lo iba resolviendo en el camino. ¿Ese fue tu Entonces, primer trabajo como freelancer? mi primer trabajo como freelancer fue ese de la tienda en línea, pero digamos que ahí me contrató un familiar y por eso pudo confiar en mí ciegamente y Ok. saber que yo iba a tener una curva de aprendizaje. Pero mis siguientes trabajos fueron como freelancer acá en Colombia para, digamos, también emprendedores, por ejemplo, que vendían, no sé,
cámaras o que querían conseguir clientes para vender seguros a través de Google Ads. Entonces tocaba hacer páginas de aterrizaje en, no sé, Wix, ese tipo de herramientas. Y ahí fue cuando yo empecé a ofrecer mis servicios acá, y yo me acuerdo que yo conseguía clientes a través de grupos de Facebook, que yo siento que eso ya está un poco desactualizado, ya no se consiguen clientes así siendo freelancer, pero en esa época que te estoy hablando de hace 8 o 9 años, sí podía conseguir clientes así, y de muchos tipos de industria. Yo me le medía todo, esa es la verdad, es que yo soy muy arriesgada, entonces pues fue así que me lancé al mundo del freelancer. ¿Qué fue lo que te motivó? A mí me motiva mucho vender, a mí me gusta mucho vender, me gusta mucho cerrar tratos y obviamente en ese momento el dinero, pero también aprender de muchos campos diferentes. Cuando uno trabaja, creo que en diseño, en desarrollo, en marketing, incluso en lo que tú haces también de finanzas, uno trabaja con muchos tipos de industria y de empresas, y eso te obliga a ti a aprender de diferentes campos. Entonces yo tengo clientes que trabajan o son joyeros, o que tienen software, o que tienen otro tipo de servicios. Entonces a mí, para promocionarlos, me toca aprender muy bien de su oficio, y esa curiosidad por aprender más de esa diversidad de industrias me motivó a ofrecer mis servicios a mucha gente, y muchos servicios en ese momento. Como te digo, yo empecé ofreciendo todo, y después más adelante me di cuenta que yo tenía que especializarme. O sea que en ese mundo podríamos decir que todo es paulatino. O sea, tú entras, pero poco a poco vas aprendiendo nuevas cosas y nuevas cosas y nuevas cosas sobre la marcha. Por supuesto que sí. Digamos que mi camino puede ser un poco particular, por lo que te cuento cómo yo entré a ser freelancer, pero yo pienso que la gente que entra a ser freelancer por lo general empieza porque tuvo un primer trabajo donde aprendió una habilidad y se da cuenta que la puede ofrecer de manera independiente, ¿cierto? En mi caso, yo aprendí por mi cuenta lo que me interesaba y lo que yo me daba cuenta que el mercado demandaba por un poco de necesidad. Y después me di cuenta que yo me tenía que especializar. Uno, porque cuando tú te especializas, pues te pagan mejor. Y dos, porque te das cuenta que hay cosas que te gustan, hay cosas que no, a pesar de que tengas las habilidades. Y yo me di cuenta en ese momento, en realidad hace 3 años, que fue cuando me independicé, después de volverme a emplear, que me gustaba mucho la pauta digital. Ok, tú me dices que te volviste a emplear, ¿cierto? Después, o sea, eso fue después el primer trabajo de freelancer, ¿cierto? Sí, mira, yo estuve como freelancer desde el 2018 al 2020. Llega la pandemia. En la pandemia la gente entra mucho en pánico y me dicen muchos clientes que no pueden tener estos servicios, etcétera. Y en ese momento yo me empleo con una agencia canadiense que ofrecía servicios de diseño y de marketing, y ahí, digamos, tuve un aprendizaje acelerado, y creo que es muy valioso tener este tipo de empleos antes de ser independiente o freelancer, porque te enseñan muchas cosas, como la disciplina que necesitas en el trabajo, la estructura, la estrategia. Todo eso tú lo aprendes cuando aprendes de otras personas, y yo en ese trabajo tuve muchos mentores que me enseñaron eso, y gracias a eso yo pude volver a tomar la decisión de ser independiente, y me di cuenta que cuando yo empecé a ser freelancer yo no tenía ese pensamiento tan estructurado, yo hacía como las cosas muy desorganizadas, o no tenía como un objetivo claro como lo tengo ahora. Entonces fue cuando estuve en ese trabajo que yo pude aprender inglés, que tú me decías que sí es ¿En qué una trabajaste? habilidad. Era una agencia canadiense y yo era la líder del equipo de marketing. Entonces hacíamos pauta digital, desarrollo web, creación de contenido orgánico, SEO. Entonces yo manejaba el equipo, pero también manejaba cuentas de clientes. Y lo que pasa cuando también tienes un empleo es que estás expuesto también a hacer muchas cosas, aprender mucho, pero también a trabajar mucho más y no tener esa libertad, que es lo que yo defiendo cuando eres independiente. Claro, me imagino que ese cambio, pues yo no sé si fue radical, pero por lo que me comentas puedo entender que fue así. Debió ser pues más que un shock, sí, como llegar a ser como incómodo, ¿cierto? De estar teniendo una manera ya de hacer tus cosas a tu manera, a que te lleguen y que te impongan una manera de hacer las cosas que se necesitan hacer. Claro, y está bien que te impongan cuando tú estás aprendiendo, pero bueno, devolviéndome un poco de tema, yo quiero hacer una aclaración, y es que yo en ese trabajo, yo también trabajaba remoto.
Entonces, la gente confunde como trabajo remoto con ser freelancer, y sé que tal vez tú y yo tenemos muy clara la diferencia, pero no necesariamente cuando trabajas remoto pues eres independiente. Hay muchos trabajos y hay muchas empresas mundialmente, especialmente en Estados Unidos, que les gusta contratar talento remoto en Latinoamérica porque es mano de obra más barata, y eso funciona muy bien, pero tienen muchas reglas igual corporativas y de oficina. ¿A qué me refiero con eso? Te piden que cumplas un horario de 8 a 5, que te tengas que traquear ciertas horas, que cumplas con asistir a muchas reuniones. Entonces digamos que todo es un poco más guiado y hay mucha gente que le gusta eso. Está bien, es un estilo muy válido y bueno, trabajar remoto es muy especial, pero cuando tú no tienes un empleo y trabajas remoto y eres freelancer, digamos que tu rol cambia y tú estás como en un punto medio entre ser empresario y ser empleado. ¿A qué me refiero con ese punto medio? Ese punto medio es que te toca preocuparte por vender, por cobrar, porque hagas un seguimiento de tus metas, de tus finanzas, y al mismo tiempo te encargas de ejecutar. Entonces, te pone en una situación que requiere más responsabilidad que ser un empleado, pero también te da más libertad. Yo creo que no es que uno esté mejor que el otro, sino que tú tienes que darte cuenta qué te funciona más a ti, si ser independiente o empleado cuando trabajas remoto para empresas en cualquier país, pues. A mí me funciona muy bien ser totalmente independiente porque a mí me gusta un viernes a las 7 de la mañana salir a montar bicicleta hasta las 10, 11 de la mañana, y eso no lo podría hacer si fuera empleada de una empresa. O sea, que es más la perspectiva que tenga la persona en cuestión, ¿cierto? Porque, digamos, uno puede estar muy capacitado para hacer X trabajo, pero ya es dependiendo como la visión de lo que yo quiero lograr. Porque a mí me pasa, y no sé si estés de acuerdo con eso, que hoy en día, más que el dinero, es como qué es lo que quiero lograr con ese trabajo. Sí, yo creo que tu trabajo se tiene que alinear muy bien a tus metas personales, y cuando yo hablo de metas personales es que tú te tienes que dar cuenta cuáles son tus prioridades. Entonces, hoy en día en mi vida, mis prioridades, si bien el trabajo ocupa una muy importante, también está mi familia, mis hobbies, y gracias a mi trabajo puedo dedicarle tiempo a eso. A lo que te gusta. Ok, genial. La verdad, esa perspectiva que tú tienes, genial, y que la gente también la pueda conocer de esa manera, fantástica. Bueno, Mónica, ¿cómo empezó Mónica Bedoya en las redes sociales? Y más que cómo empezó, porque me vas a contar cómo empezó, el Sí. por qué empezó. La historia es muy chistosa porque yo estaba pasando Año Nuevo en Palomino, y esa noche de Año Nuevo yo a las 5 de la mañana me levanté con un sueño, tuve un sueño, y el sueño era que yo tenía que crear contenido. Okay. Y fue como un poco revelador, y dije, ¿pero por qué? Y yo dije, no, pues porque me parece muy valioso compartir todo el conocimiento que yo tengo con otros para que los otros puedan experimentar todas las cosas buenas que yo siento que a mí me han pasado. Entonces yo esa meta me la puse en el año pasado como propósito de año, y inicié con mucho entusiasmo a principio de enero, y durante 2 meses creé contenido, creaba de a 2 a 3 videos diarios, y fue muy interesante esa experiencia porque uno aprende mucho como también de qué pasa cuando la gente consume tu contenido, cómo reaccionan, qué temas les interesa, cómo debes estructurar un video. Creo que me pareció divertida la experiencia, y en principio mi propósito era hacer un curso donde yo pudiera compartir todo ese conocimiento, pero luego pasaron cosas en mi vida, cosas personales, y yo por salud mental y salud emocional tuve que hacer una pausa, y en esa pausa me di cuenta que le podía dedicar mucho más tiempo a mis hobbies, a cosas que me gustan, y le puse pausa a la creación de contenido constante. Hoy en día creo que es algo que me sigue gustando mucho hacer, y me habla gente incluso todavía por TikTok y me escribe y me dice, oye, ¿cómo puedo resolver esto? ¿Será que tú me puedes dar un consejo? Y yo le respondo. Pero no estoy creando tan activamente porque ya no tengo un propósito como de monetizar el canal de TikTok, pero sí, mi propósito sí sigue siendo un poco inspirar,
mentorear, motivar a la gente a que mire que hay otras maneras que los trabajos tradicionales. Y bueno, no solamente soy yo, ya creo que cuando la gente hoy en día está aplicando y manda sus hojas de vida y eso, ya se dan cuenta que el mundo laboral cambió completamente y no hay una sola manera de hacerlo, hay muchas maneras. Y digamos, yo he asesorado a muchos familiares o conocidos en este mundo y lo que me gusta mucho es que han cambiado la mentalidad y dicen, bueno, yo estudié X, Y, Z, pero yo no tengo que dedicarme a eso. Yo soy una persona que, además de tener este talento, puedo tener otro. Entonces está bien que yo tenga multitalentos y puedo ser bueno en ambas cosas. No como antes que tú tenías un oficio y ya. Entonces yo puedo ser buen artista, pero también buen abogado. Pero también puedo ser muy bueno al mismo tiempo, no sé, en videojuegos. Entonces ya no te encasillas en esos estereotipos donde decían, no, es que una persona muy buena en matemáticas no puede ser bueno en el arte. Eso es para mí completamente falso, pero solamente te das cuenta cuando tú abres tu mente y te das cuenta que puedes aprender de otras cosas. El mundo no te va a limitar si tú no lo haces. A mí me llama la atención que tú me dices que, o sea, literalmente te levantaste un día y soñaste con abrir el canal. Sí. Literal. ¿Ok? Sí. Es que es una manera muy, pues, ¿cómo decirlo, no? Icónica, no. Es extraña. Es extraña. Uh-huh. Porque usualmente la gente, pues, abre su canal, etcétera, porque seguía a alguien más o simplemente tienen la idea o, pues, por la razón que tengan. Tú cuando empezaste a subir contenido, uh-huh, ¿Cómo fue esa reacción de las personas cercanas a ti? De verte en las redes sociales y decir como, oye, chévere, no chévere. Pues esta es la ironía más grande del mundo. Digamos que tu núcleo más cercano te va a apoyar, porque van a estar muy al lado tuyo, viéndote lo que haces. Tal cual esto que estás haciendo, lo van a ver tu núcleo más cercano. Esas otras personas que ya pueden ser como amigos, conocidos, gente que alguna vez te cruzaste en algún trabajo, en la universidad, en el colegio, son los que menos van a apoyarte. Y al principio yo me tomaba eso un poco personal y decía, esto está como mala onda. Sí. Y después me di cuenta que son las personas que te conocen las que menos te van a apoyar. Y no es como algo personal, es porque pues tal vez no están como alineados con tu tema o no resuenan con lo que hablas o simplemente sí, no les interesa. Quienes sí te van a apoyar más son desconocidos. 100%, 100%. Si no, es una ironía. Este es un ejemplo perfecto. Sí, creo que este es un buen ejemplo. Ok, ¿qué fue lo más difícil de subir contenido? Creo que, y justo lo hablaba ayer con mi socio, porque yo tengo un socio, y hablábamos de lo más difícil de subir contenido es mantener como tu salud mental y emocional muy firme para que puedas hacer eso con la constancia que sabemos que se requiere para crear contenido. Entonces tú no siempre vas a estar feliz o no siempre vas a tener un estado de ánimo bueno como para ponerte subir a crear contenido. Entonces eso es súper retador, pero yo creo que el reto depende de la persona. Hay mucha gente que me dice, no, la parte de la creatividad. Yo soy una persona que tiene ideas infinitas y me gusta decir soy creativa y me creo el cuento de que soy creativa. Entonces yo siempre tenía una idea y me inventaba algo. Y creo que siempre va a haber alguna idea y si no, te la sacas con ChatGPT. Eso sí, no hay excusas hoy en día. Ya que lo mencionas, ¿cómo es tu perspectiva referente a las inteligencias artificiales? Porque la mayoría de empresas hoy en día, en especial siendo freelance, sí o sí piden que uno sepa lo mínimo de inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, uh-huh, ¿tú cómo lo ves? ¿Lo ves apto? ¿No lo ves apto? ¿Ves que es mucha información para, digamos, gente joven que está metiéndose en ese mundo? Alguien que esté buscando un trabajo en el exterior. Yo tengo un montón de opiniones respecto a inteligencia artificial. Lanza. Una de esas es que ya el que no maneja las herramientas de inteligencia artificial, pues está fuera del mercado, ya oficialmente. Tienes una ventaja no competitiva si no sabes manejar eso. Por otro lado, las inteligencias artificiales pues ya hacen parte, son como una extensión de tu equipo. Entonces, las empresas ya no van a buscar una persona que haga
trabajo operativo, sino que más bien haga un trabajo de curaduría con esta inteligencia artificial. Lo que quiere decir es que revise que lo que hizo la inteligencia artificial se alinee con los propósitos de la empresa, con la estrategia, que no tenga errores. Entonces, ese rol que van a contratar las empresas hoy en día tiene que ser un rol un poco más estratégico e incluso senior. Pero entonces ahí sale una gran duda y es cómo pasa ese rol junior que recién está entrando en el mercado laboral a tener enseguida un rol más estratégico y senior, que es el que te digo que hace como de curaduría de inteligencia artificial. Y creo que ahí está el verdadero reto de las personas que están en este momento, digamos, pasándose a ser freelancer o consiguiendo trabajo remoto o entrando al mercado laboral en general. Y esa manera de desarrollar el pensamiento estratégico creo que solamente se logra a través de la experiencia. Entonces yo creo que más bien mi consejo a todas las personas jóvenes en este momento serían como busquen mentores, aprendan de esos mentores y apliquen esos aprendizajes. Si no hay alguien que les dé la oportunidad de aplicar esos aprendizajes, háganlo independiente, un poco como lo estás haciendo tú. Entonces, eso es lo que pienso de la inteligencia artificial y de lo que busca el mercado laboral. Y la otra cosa es que también toca tener mucho cuidado y siento que la gente está muy confiada con los resultados que salen de la inteligencia artificial, es decir, confían ciegamente. Okay. Entonces hay que dar 2 pasos atrás y decir no, yo no puedo confiar ciegamente, yo tengo que tener un criterio y no puedo dejarle todo a la inteligencia artificial. Y ahí va a ser la diferencia cuando te contratan en una empresa, porque cuando tú tienes ese criterio y te atreves a, digamos, retar lo que dice la inteligencia artificial y a darle un poco la vuelta y a ponerle también ese toque humano, es lo que va a hacer la diferencia. O sea, sí o sí, cualquier persona que vaya a entrar a trabajar hoy en día tiene que tener conocimientos básicos de inteligencia artificial. Por supuesto. Sí o sí. Ya, por ejemplo, que dependiendo de lo que quiera ejercer o desarrollar, ya que le dedique un poquito más de tiempo, que revise redes, obviamente, para tener un poquito más de guías, etcétera. ¿Cuáles son tus favoritas? Bueno, en mi día a día yo tengo ChatGPT Plus y ese lo uso absolutamente todos los días. Nos gusta mucho con mi socio usar Cloud, que nos gusta para lo que es el copy. Creamos videos, imágenes con Nano Banana de Google, con las herramientas también de OpenAI para crear imágenes y video, como combinando un poco de cada una. También uso mucho Pilot para creación de correos o documentos. Yo creo que esas son como las que yo uso en mi día a día, pero hay muchísimas más y hay unas que tú usas que simplemente no te das cuenta que están ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi oficio, que es la pauta digital, ha cambiado mucho desde los últimos 3 años, desde que el boom de la inteligencia artificial, y es que todas estas herramientas ya han adaptado la inteligencia artificial en sus algoritmos. Entonces la manera en que tú segmentas el público en la publicidad no es igual, ya no tienes tanto control, sino es el mismo algoritmo con inteligencia artificial aprendiendo de eso. Entonces mi rol ha cambiado y no solamente va a pasar con mi rol como en mi rol se llama Media Buyer, pero eso va a pasar en muchos roles. Ya no eres tú, digamos, el que se va a encargar de los detalles, de la segmentación, de no sé qué, sino de ver cómo puedes hacerlo mejor aplicando la inteligencia artificial. Y yo creo que eso va a cubrir absolutamente todas las profesiones. Ahorita hay una inteligencia artificial que no sé si has visto que es trending, que sobrepone la imagen de quien sea y tú puedes crear un video pretendiendo ser esa persona. Sí. Eso, por ejemplo, a mí que se me ocurre, creación de contenido podría ser una manera muy inteligente de llegar a usar eso. O tú ves que eso es, por ejemplo, ¿para qué se podría usar? O como qué propósito se le puede dar a eso, porque ya uno se da cuenta, digamos, si aquí apareciera, no sé, Cristiano Ronaldo, obviamente la gente va a decir como raro que aparezca Cristiano Ronaldo acá, pero ¿qué usos prácticos tú crees que se le puede llegar a usar a eso en el mundo laboral? Bueno, podemos hablar usos éticos o no éticos. Te lo dejo. Lo que tú quieras decir. O sea, eso se presta para que haya mucha estafa y usar la imagen de otra persona puede ser muy peligroso. Pero si se usa de manera inteligente,
al menos hablándote, obviamente desde mi perspectiva y mi oficio, en este momento la pauta digital B2B está muy encaminada a que los líderes de las empresas compartan su conocimiento. Pero ¿qué pasa? Que los líderes de las empresas son personas muy ocupadas. Entonces, qué bueno sería yo poder crear un video del el líder de la empresa que sabe de tal tema específico para pauta digital con este tipo de herramientas y que yo pueda, digamos, usar su imagen sin él tener que poner su tiempo porque no lo tiene. Entonces, yo creo que sí se usa de manera ética, con el consentimiento de la persona que va a aparecer en la pantalla, sí puede funcionar muy bien. Y eso también lleva a otros temas como derechos de autor, derechos sobre tu imagen personal, y eso va a tener unos temas legales muy fuertes dentro. Si no está pasando ya, va a pasar en este año, porque mucha gente sí se va a ver perjudicada por ese uso de su imagen. Como por ejemplo el caso, no sé si viste, de Scarlett Johansson, que se hizo un comercial y se usó la imagen de ella y obviamente ella demandó por eso. Claro. Y pues nunca dio permiso. Igual obviamente no era nada malo, sino era un comercial. Creo que, no sé qué era el comercial, pero era un comercial, etcétera. Sí. Entonces ya saben, o sea, nada de OnlyFans, nada de eso. Ese es el problema, que es que igual eso va a pasar. Todos sabemos que igual todas las imágenes las van a usar como en contra de las personas. Entonces yo lo que veo es que van a usar la misma inteligencia artificial para proteger esos derechos de imagen y de autor y combatir y identificar cuando están usando tu imagen sin tu consentimiento. Y eso solamente se va a poder hacerlo también con inteligencia artificial. Ok, es un mundo. Igual eso va cambiando. Sí, eso diario. Hay de todo. Hay que saber adaptarse. Y sí o sí, yo creo que las empresas, los actores, todo el mundo en general va a empezar a colocar más que límites, como sí o sí pautas de cómo se debería usar. Entonces ya la gente va a ser más consciente de que si yo llego a usar la imagen de quien sea, sí o sí tengo que, o ya sea comprar los derechos o pedir autorización, etcétera. Como ha pasado con otras marcas. Es correcto. Sí, yo también lo visualizo así en el futuro. Pero bueno, volviendo al tema de la inteligencia artificial en el día a día y en los oficios para que te contraten, sí es súper necesario. Yo creo que, ¿sabes? Eso va a ser como en unos años cuando la gente empezó a tener computador y empezó a usar, de hecho, Excel, todo Office. Mucha gente no lo sabía usar y como que salió este boom y la gente empezó a decir, no, hay que saberlo usar. Y entonces la gente empezó a usarlo. Ahora ya los trabajos asumen que tú lo sabes hacer, que asumen que todo el mundo sabe Office, sí. ¿Cierto? Y es que es obligatorio. Y eso va a pasar en el futuro. Y ahora lo que va a pasar no es que sepas o no manejarlo, sino tu nivel de especialidad, lo que tú puedas lograr hacer con eso y adicionalmente que seas también crítico sobre eso. Entonces, claro, tú me puedes hacer unas tablas de Excel espectaculares con unas gráficas que se ven visualmente muy bien, pero esa data es correcta, esa data de verdad le aporta a la empresa, de verdad le aporta a quien toma decisiones. Eso es lo mismo con la inteligencia artificial. De hecho, hay un apartado que tiene Excel ahorita que se puede usar la inteligencia artificial dentro de Excel. Entonces, tú colocas el prompt dentro de Excel y te crea lo que tú quieras. Obviamente dentro de Excel, después yo haré un video de eso, pero, o sea, literalmente tú le puedes decir, hazme una tabla dinámica y tú te inventas los datos y te la hace. Se demora 2-3 minutos y eso está dentro de Excel. Yo no sabía eso y creo que lo voy a explorar porque sí uso mucho Excel en mi día a día de trabajo, porque mi trabajo es mucha analítica. Entonces, por ejemplo, eso automatiza muchas cosas, pero ya, ¿cuál es la necesidad de una empresa de contratar 100 personas para que le saquen a uno resultados, salas dinámicas, estados financieros, cuando solo puedo con una persona o ni siquiera programo el mismo Excel para que me lo dé? Claro. Entonces es contraproducente, la verdad. Sí, no, los oficios siempre han cambiado durante todo, o sea, incluso más los últimos 100 años. Lo que pasa es que ahora va a pasar de manera más acelerada y ese proceso de transición va a ser un poco difícil, pero lo que te decía, ya no va a haber esos cargos operativos, sino esos cargos críticos que miran desde la estrategia, desde la estructura, que van a valorar cómo tú analizas las cosas. Entonces, sí, tú puedes saber muchas cosas operativas y son muy necesarias para aprender también a la estrategia y analizar, pero ya no va a ser lo que te va a diferenciar en el mercado laboral. De los demás, sí. Uh-huh. Mónica, volviendo un poquito, yo te pregunté qué fue lo más difícil de subir contenido a las redes. Ahora te cambio la pregunta. ¿Qué fue lo más bonito que te sucedió
por subir contenido a las redes? Uf, muchas cosas. Yo creo que hubo gente que me escribía internamente diciéndome que gracias a que vio mis videos se pudo lanzar al mundo de ser freelancer y que, por ejemplo, cuando retomé un poquito, porque retomé como en abril del año pasado, me decía un muchacho en comentarios, me decía, no, gracias a ti pude conseguir clientes en Upwork y crear mi agencia. Y yo decía, wow, esto está increíble. O gente que yo he asesorado de manera como sin ánimo de lucro, ¿sabes? Y aplican de verdad mis consejos y me dicen, me cambió la vida porque la vida remota y de freelancer me cambió lo que me molestaba de mi trabajo o lo que fuera. Entonces eso me gustó un montón y también el hecho de poder crear una comunidad, la gente que me comentaba y ya me apoyaba era como porque sentía una cercanía conmigo, ¿sabes? Ahora hay un fenómeno que se llama, se me olvidó el nombre, pero es esta sensación de que sientes que eres amigo de alguien que ves en redes sociales y eso te ayuda también a conectar con la gente. Entonces, no sé si te ha pasado que ves el contenido de alguien y dices como lo siento cercano, siento que podría ser amigo de esta persona. Sí. Entonces, siento que cuando era más constante creando contenido, yo ya tenía como una comunidad que eran como esas personas que me comentaban y me decían como, ay, qué bien, ¿cuándo publicas el siguiente?, etcétera. Y eso me pareció muy gratificante en términos de formar comunidad y lazos con las personas. Yo creo que lo más bonito de subir contenido es que la gente lo llegue a valorar. Que no sea simplemente que lo lleguen a ver y deslicen, sino que de verdad se tomen el tiempo para, sea comentarte algo bueno, algo malo, lo que quieran. Pero que pues dejen saber su opinión, porque al fin y al cabo, y cuando uno está empezando, que me lo digas tú, uno no sabe si está haciendo bien o no las cosas. Sí, no tienes ni idea. Entonces por esa parte es como prueba de error, como todo en la vida, todo en la vida. Y yo creo que por eso mucha gente que hoy en día, mucha gente crea contenido, pero a los 3, 4, 5, 6 meses lo deja. Y la gran mayoría, puede haber personas que no, lo deja porque por eso o no siente el apoyo o la gente le tira mucho hate y no saben cómo manejarlo o no saben de quién apoyarse, entonces es difícil. O también lo que nos pasa a todos, que al principio no nos ve nadie. Nos ven 10 personas. A uno lo ve, sí, ni la mamá. La mamá de uno y ya. Eso. Y lo repostea, lo sube a las redes, por favor, sí. síganla. Sí. Creo que también es un tema de que uno no tiene como a veces un propósito claro de por qué crea contenido, pero cuando te das cuenta de lo que tú logras creando contenido es muy satisfactorio. Yo también recibí hate, obvio. De hecho, ese es el mejor indicador de que estás yendo y lo estás haciendo bien, sí. Porque dices, estoy llegando a mucha más gente. Y la gente siempre se va a escudar detrás de una pantalla para dar su opinión sin tener la experiencia. Entonces uno no se tiene que tomar personal eso. Nunca me afectó realmente porque no llegué al punto que me afectara. Yo creo que sí hay que tener una visión más macro cuando uno está creando contenido y tener paciencia y esperar a llegar a más gente. Crear contenido es un trabajo muy difícil también en términos técnicos porque cuadrar el sonido, mirar la cámara, no sé qué, todas esas cosas, editar. Uf. Y cuando tú eres el que lo hace todo y además tienes que pensar cómo se debería mejor hacerlo, etcétera, yo creo que esa también me pareció una de las partes más retadoras de crear contenido, porque yo me acuerdo que a mí, editar siempre me ha costado, me parece que es tedioso. Y el público, o sea, pensando a quién le quieres llegar, quién lo va a ver, porque por ejemplo algo que me sirvió mucho a mí fue ponerme en los zapatos de ser yo el espectador. Entonces yo me estoy viendo, obviamente a mí mismo, pero diciendo como es algo que yo vería, que yo le daría skip, que yo haría compartido, le daría like, comentaría algo bueno, algo malo. Y eso es complicado porque eso a uno, pues sí, le quita mucho tiempo, pero también le quita mucha motivación. Sí, claro. Y entonces tu motivación es la gente a la cual tú llegaste y llegas hoy en día. ¿Cierto? Sí, mi motivación siempre fue como inspirar y motivar a que otras personas conocieran este estilo de vida. Si tuvieras que empezar de cero, o sea, de cero, estamos en el año 2020. Sí. Estás trabajando freelance, etcétera, en temas de redes sociales, obviamente, por ahora. Y entonces vuelves a empezar a grabar contenido. Teniendo los conocimientos que tienes ahorita, ¿cómo empezarías? Yo creo que
de la misma manera que lo hice el año pasado, porque yo lo hacía de una manera como muy orgánica, y cuando me refiero a orgánico era como casero, como que se siente cercano, casi que si tú veías un video mío era como estoy hablando por FaceTime con un amigo que me Sí. está contando esto, y creo que ese es el contenido que más llega. Ahora, acá un gran paréntesis, y algo que a mí me pareció revolucionario, me sigue pareciendo revolucionario, fue TikTok. TikTok fue un antes y después para los creadores de contenido, porque es que tú te pones a comparar el contenido que ves en Instagram y el que ves en TikTok. El de TikTok se siente más humano, más natural, más cercano, más real. Entonces creo que también el hecho de empezar a consumir más TikTok fue lo que a mí me motivó a crear contenido, porque yo decía, hay una persona en un lugar súper remoto que yo nunca voy a conocer y nunca hubiera conocido a esta persona ni lo que vive en su día a día, y no es un creador de contenido, es alguien X que subió un video, pero nunca hubiera sabido de su realidad si no me hubiera topado con esa persona a través de TikTok. Entonces eso me motivó mucho. Yo escogí TikTok para empezar a crear contenido porque tiene más alcance, obvio, orgánico, pero también yo sabía que yo le iba a llegar a más gente, que no le iba a llegar este mensaje por otras redes sociales que crean esa burbuja, que no te permiten salir de esa burbuja. Entonces, también eso tiene como su doble filo, porque me acuerdo que una vez yo publiqué un video que yo decía que había contratado un asistente virtual de 54 años y contaba cuánto le pagaba, qué funciones le ponía a hacer a esta persona, etcétera. Y me llegaron muchas mujeres de 50 años preguntándome que si les daba empleo. Entonces, y creo que digamos, no eran personas que supieran sobre el tema de freelancer o de marketing digital o eso, sino, claro, motivadas a buscar empleo, ya que ya el mercado laboral es muy difícil, llegaron a pedirme empleo. Digamos, creo que esa fue una de las cosas, como no solamente en ese video, sino en otros videos, que me pareció complejo, y era mucha gente que llegaba a buscarme para pedirme ayuda para conseguir trabajo. Y bueno, digamos que ese en sí no era mi objetivo, como darle trabajo a la gente, sino más bien inspirarlos a que estudiaran de manera, pues como por su cuenta, para poder conseguir un trabajo remoto. Entonces fue un hook, fue un gancho que usé, que fue muy efectivo, porque yo también, digamos, un poco el mensaje que quería transmitir ahí es que no importa la edad que tengas, tú puedes aprender nuevas habilidades y te pueden contratar. Porque, digamos, a mí en ningún momento me han preguntado, ningún cliente de los que tengo me ha preguntado ni mi edad, ni mi título profesional, a veces ni siquiera dónde vivo. Entonces, creo que también esos estereotipos se quedan atrás con los oficios tradicionales, y esos estereotipos de el oro viejo no aprende, o no sé, por haber ejercido toda tu vida tal oficio no vas a poder aprender esta otra cosa. Entonces ese era también uno de los mensajes que yo quería transmitir con mis videos, y era como, mira, yo pude contratar a alguien de esta edad que está aprendiendo esto que yo le estoy diciendo, también tú puedes conseguir otro trabajo como por el estilo, a cualquier edad y de cualquier habilidad, si estás dispuesto y abierto a aprender. Tienes toda la razón, y tienes una manera muy humana de pensar de cómo funciona todo hoy en día. Y con lo que mencionabas de TikTok, siento yo que es más como esa parte humana. Como por ejemplo, es como los videos que tú haces, que tú dices que son muy orgánicos, es como verse a uno mismo grabándose. Entonces la gente que te ve sabe que puede llegar a interactuar contigo, y no te ve como muy lejos, por decirlo así. No sé si me explico. Sí. Como que TikTok generó ese engage con la Sí. gente de una manera muy sencilla. Y por ese tipo de Muy cosas cercana, claro. se pueden dar este tipo de cosas también. Sí, de hecho tú me contactaste por TikTok y por eso estamos acá. Y los creadores de contenido que tú sigues por TikTok, no sé si te da la impresión de que son como más honestos. Sí, 100%. Sí. Y la diferencia de contenido que uno puede encontrar en las diferentes redes es un montón. Hablando de diferentes redes, cuéntanos un poquito sobre tu canal de YouTube. Hablando de mis fracasos, no, mentiras, yo soy una persona que no tengo problema con fracasar y me gusta hacerlo, me gusta fracasar. Okay. Y entonces yo no pienso que uno tenga que hacer las cosas, es como también para ser exitoso en eso. Entonces yo un día dije, ay, yo quiero subir un video a YouTube, y después subí otro y ya solo he subido 2. Pero el primer video tuvo un jalón bueno de la comunidad de TikTok, y mucha gente me escribió en ese video, espero más videos, publica más cosas, no sé qué. Y yo dije, no, tal vez este no es el momento en mi vida para hacerlo, porque yo sé que YouTube es otro cuento a TikTok,
y un video que yo publico en TikTok no va a funcionar en YouTube porque el formato es completamente diferente y yo creo que uno sí necesita hacer full time para publicar en YouTube o al menos medio tiempo y yo no tengo en este momento como esa prioridad ni es lo que Claro. quiero, pero me pareció como otras cosas en mi vida, quería experimentar cómo me iba publicando videos en YouTube y me pareció interesante como el reto. Es impresionante lo que requiere YouTube para ser exitoso ahí. Admiro muchísimo a la gente que lo logra y que es persistente, porque también sé que en YouTube no se trata, a diferencia de, creo que TikTok funciona la persistencia y la constancia, creo que en YouTube no. Creo que en YouTube tú necesitas contenido de muy alta calidad, además de la constancia, y adicional también depende de tu nicho, pues El público adecuado. como ser, sí, también como tener muy buen timing, saber qué publicar. Bueno, y a diferencia de TikTok, no, los videos pueden, digamos, seguir recibiendo muchas visualizaciones porque funciona como un buscador. Bueno, TikTok también es un buscador, pero bueno, tú sabes a lo que me refiero. Sí. Como que tú puedes publicar un video de hace 3 años y la gente puede seguir viéndolo ahorita y puedes seguir vigente. Eso no pasa en redes sociales como TikTok o Instagram, sino que un video en TikTok o Instagram como que tiene una vigencia de un mes y ya. En YouTube tú puedes seguir recibiendo visitas. Entonces yo pienso que me parece muy interesante, me encantaría seguir explorando YouTube, pero no está en mis prioridades ahorita y admiro quien lo hace. Lo bueno es que ya empezaste con una cosa que es subiendo un video y tuvo muy buen recibimiento por la comunidad que ya creaste en TikTok. Sí, claro. ¿Cómo te encuentran en YouTube o te llamas igual en todas las redes? En YouTube estoy como Mónica Freelancer y en TikTok como Mónica Bedoya. Ok. En este momento ya creo contenidos por hobby y no con un propósito puntual, sino porque me gusta. Y si algún día me despierto con otro sueño, pensando, tengo que crear dar 10 este videos. mensaje, sí, tengo que crear este mensaje y tengo que decir esto, seguramente lo vaya a hacer. Y Ok. seguramente siempre va a haber alguien que va a resonar con tu mensaje, porque tú no te das cuenta, pero hay gente que... bueno, esa es la otra cosa por la que yo empecé a crear contenido. Yo nunca tuve un referente que yo pudiera decir, yo quiero ser así, cuando yo empecé en el mundo de freelancer. Yo veía uno que otro creador de contenido que hablaba en inglés y que eran freelancers, pero yo lo veía muy lejano porque yo decía, esta gente no está en mi contexto. Y cuando me refiero al contexto es que estén en mi mismo país, que hablen mi mismo idioma, que tengan una edad parecida o un camino recorrido parecido. Y yo dije, yo quiero ser ese referente para quienes, o sea, como el que yo no tuve, pues, que se diera cuenta la gente que comparte mi contexto, que creció en mi misma ciudad, en mi mismo país, o incluso que habla español como yo, que se pudiera dar cuenta que sí se puede y que no tienes que ser yo no sé quiéncito para lograrlo. Obvio, yo no puedo negar que yo tuve, digamos, muchos privilegios para lograr estar donde estoy, pero también fue que yo me creyera el cuento. Ok. Sí, es muchas cosas y yo creo que la persistencia es lo más importante de todo, de como saber lo que quiere lograr uno, porque es que si no se va a desmotivar muy fácil, pero es que es muy fácil. Y en cualquier ámbito, o sea, redes Sí. sociales, trabajo, relaciones, lo que sea, siempre, siempre, siempre va a ser así. Bueno, yo tengo una pregunta, Sí. entre muchas, y es, si tuvieras que empezar desde cero con el tema de ser freelancer, ¿en dónde empezarías? Hoy en día, ¿qué páginas son las que tú dices vale la pena? O sea, más que vale la pena, porque todas valen la pena, sino que el porcentaje de contratación está más a favor de las personas que aplican. Porque obviamente Claro. yo sé que existe Fiverr, Indeed, etcétera, pero LinkedIn, pero todas están súper, súper saturadas. Claro. Bueno, digamos que esa respuesta te la puedo partir en dos. Si yo volviera a empezar desde cero como freelancer, yo buscaría algo que me acelerara mi camino de aprendizaje, como un empleo primero, irónicamente, que me ayudara a tener mentores y que lo que a mí me tomó aprenderlo en 6, 8 años, me tomará 2 años. Ese es un primer punto. Un segundo punto es que creo que no hay una respuesta correcta para decir cuál plataforma, porque depende de qué tipo de servicio estés ofreciendo. Entonces, por ejemplo, yo sé que para Fiverr funciona muy bien diseño,
pero sé que para marketing funciona muy bien Upwork, pero sé que también eso puede fluctuar dependiendo del año en que tú hagas eso. Entonces realmente lo que hay que hacer es saber leer el mercado y hacer una investigación. Entonces cuando tú haces una investigación revisas los comentarios de las personas que están diciendo ahorita en TikTok que está pasando en tal plataforma. Te vas a Reddit y lees los comentarios en inglés, porque Reddit funciona mucho en inglés. Sí. Te vas a YouTube y miras un video que esté vigente, que no lo hayan publicado hace más de un mes. Entonces, cuando tú ya haces tu investigación y atas los puntos, te das cuenta que la mejor plataforma es esta, pero adicional, cada plataforma tiene su diferente metodología para saber aplicar y saber ganar. A mí mucha gente me escribe por TikTok y me dice, Mónica, es que a mi Upwork no me funcionó, a ti porque sí te funcionó. Pues a mí me funcionó porque yo soy una terca determinada. Ese es tu perfil. Que yo, exacto, que yo hasta que no la logre no voy a descansar. Entonces, mucha gente se rinde justo antecitos de lograrlo. Entonces, digamos que mi recomendación más bien en ese punto no es como la plataforma, sino tu actitud frente a eso es que no te rindas hasta que lo logres. Y sé que es muy difícil, pero la única manera de hacer eso es creyendo que tú puedes y que se va a lograr. Y yo sé que suena un poco cliché, pero es que es la única manera. Sí, hay que ser muy persistente. Muchísimo. Ya que lo mencionas, el tema del inglés, ¿cómo lo aprendiste tú? Yo creo que como mucha gente que creció también acá en Bogotá, puedo decir que estudié en un colegio que tenía inglés intensivo, pero no era bilingüe. Y me enseñaban lo mismo de siempre, el verbo to be, esto, sí. que los verbos en presente, pasado, futuro, no sé qué, y ya. A mí eso me entraba por acá y me salía por acá y yo odiaba el inglés. Todavía me sigue cayendo un poco gordo, pero es que yo ya soy una adulta y sé diferenciar que hay algo que puedo hacer que no me gusta, pero igual lo necesito y pues no me importa. Entonces, fue después escuchando mucha música en mi adolescencia, viendo series, que reforcé un poco más la parte de listening. Y ya después, cuando me contrataron en esta agencia canadiense, yo dije, yo entiendo, pero yo no hablo. Y ellos estaban advertidos y lo sabían, y aún así me contrataron. Okay. Y ahí me lancé al vacío y me tocaba ya en un punto, después de unos meses, tener conversaciones con clientes. Y a mí, yo me acuerdo, yo sufría, me sudaban las manos, era terrible. Yo aprendí porque yo imitaba a mis clientes y yo imitaba a mis compañeros. Y ellos decían una muletilla y yo la repetía. Entonces fue de esa manera que aprendí, pero realmente yo creo que mi inglés es un poco malo gramaticalmente porque yo aprendí inglés como aprendí español, que fue por imitación. Entonces yo molesto diciendo como yo tengo el mismo inglés que un niño de 5 años. Entonces pues obviamente un niño de 5 años no sabe de estructuras gramaticales, no sabe de si está bien dicho decir mejor, no sé, este conector que este. Entonces no lo hablo perfecto y me di cuenta que no se necesita un nivel muy alto para conseguir clientes. Si tú tienes un B1 y te defiendes específicamente en tu campo laboral y usas el vocabulario que necesita para ese campo, tú no tienes que ser un experto en inglés. De hecho, a mí me pasa que yo he tenido conversaciones con personas nativas de otros temas y yo me bloqueo. Yo no sé cómo se dice una palabra que no es de negocios. Entonces, yo pienso que con lo que yo sé es suficiente, mis clientes me entienden bien, me puedo expresar bien, puedo decir mis ideas y con eso está bien. Y como te digo, a mí no me gusta el inglés, yo lo uso muy por temas laborales y no quiere decir que porque no me guste pues no lo vaya a seguir estudiando y eso, o no lo vaya a seguir utilizando en mi día a día, sino que entiendo muy bien la función que tiene en mi vida. Y obviamente, como cualquier cosa en la vida, entre más tú lo hagas y más lo repitas, mejor lo haces. Entonces yo hablo todos los días inglés y ya pues me sale muy natural y muy fluido, pero sé que me falta mucho vocabulario y no tengo afán porque en este momento que estoy con el negocio, estamos un poquito como en un momento de expansión y muchos de mis clientes son agencias. Entonces yo hablo con estos dueños de agencia, negocio, vendo, hablo sobre presupuestos, sobre el análisis de los negocios, que cómo van en ventas, etcétera, y eso lo puedo resolver muy bien con el nivel en que estoy. Y creo que la gente tiene que
lanzarse un poquito más al barranco y exponerse, y así no tengas un inglés perfecto, decir voy a ponerme el propósito de cerrar mi primera venta en inglés, así mi cliente se dé cuenta que yo tengo mal acento, que yo no sé qué. De hecho, los que más me han criticado mi acento y mi inglés son los latinos y no las personas Las que nativas. hablan inglés nativo. Suele pasar, sí. Sí, entonces, Yo considero que la mejor manera de aprender cualquier idioma es, bueno, uno puede ir a escuelas y todo, pero si uno no vive el día a día en ese idioma, es muy complicado que tú te motives a continuar. O sea, básicamente a los madrazos. sí, es muy difícil. Mal dicho, a los madrazos. Es verdad. Sí o sí o sí o sí. Y por repetición. O sea, suena como muy de niño, como muy que. Pero en serio, o sea, repetir una palabra una y otra y otra y otra vez, se te va a pegar. Sí, la repetición y la imitación. Y considero que es la mejor manera de aprender cualquier idioma. Bueno, el japonés no sé, pero el resto de idiomas, yo creería que Claro. lo más seguro Sí. es que sí. Mónica, una pregunta. ¿Cómo Sí. manejas tú tus finanzas? ¿Tú eres muy específica con, digamos, los presupuestos que tú tienes, pues teniendo en cuenta el trabajo que tienes ahorita, que manejas agencias, presupuestos que nos comentabas? Claro. Bueno, yo soy muy responsable financieramente. A mí me gusta ahorrar mucho. Yo no me gasto lo que no tengo y adicional trato de vivir por debajo de lo que yo me gano, porque yo tengo una visión a largo plazo y es que yo pienso que yo me quiero retirar en mi década de los 40. Y yo sé que suena un poco ambicioso, pero la única manera de hacerlo es siendo muy responsable con las finanzas. Entonces, yo honestamente, yo me doy 2 lujos en la vida: restaurantes y bicicleta. Y ahí gasto mi dinero. Pero más de eso, yo trato de vivir como muy sencillamente. Entonces, sé que dejo un porcentaje bueno de mi salario para ahorrar, que esto ya tengo muy claro cuáles son mis gastos. El último año me ha tocado aprender un montón de temas contables y tributarios por la empresa, y son cosas que me han hecho sentir muy incómoda, porque es que a ti nadie te enseñó que los impuestos se pagan de esta manera, o que tienes que tener un contador y que tú tienes que entender cómo funciona tu declaración de renta, entonces cuando no te expones a eso hay mucha ignorancia, y yo sigo siendo muy ignorante al respecto y abierta a aprender, y es que la gente dice no, pero es que los impuestos son muy altos y no sé qué, y sí son, pero también tienes que tenerlo en cuenta en tu planeación financiera, y la gente no se da cuenta de eso Hasta que le llega. hasta Sí. que le llega, sí, hasta que ya les toca, hasta que me tocó pagar a mí impuestos, hasta que me tocó enfrentarme a la DIAN. Entonces, sí me gusta vivir de manera muy sencilla, digamos, hablando, claro, me doy mis lujos, porque pues digamos que otra de las ventajas del trabajo remoto y ser freelancer es que puedo ganar en dólares, y eso me da mucha estabilidad financiera. Pero también la gente cree que cuando ya empieza a ganar un poco más de dinero, como que puede gastar más, y realmente no. Realmente es cuando tienes que tener más cuidado con el dinero que recibes, porque tienes que proyectarte a largo plazo. Pues yo hablo por mí, porque son mis prioridades. Sí. Hay gente que querrá gastarse toda la plata y está bien, pero qué feo vivir con ese estrés financiero de vivir endeudado, o de vivir a ras, o de saber si no te alcanza para el otro mes, o que si te pasa alguna calamidad no tienes un colchón para poder enfrentarla. Wow. Es un montón de cosas que yo creo que uno va aprendiendo a lo largo del tiempo, tanto para bien como para mal, porque a todos nos va a tocar Sí. cruzar por ahí, independientemente de... Y me parece genial que nos des esa perspectiva que tú tienes hoy en día de cómo lo manejas, teniendo en cuenta lo que tú dices, que ganas en dólares, la libertad que tienes. Entonces mucha gente diría como, pues me dedico solo a ser freelancer y a hacer lo que más pueda y ya, chao. Pero tú tienes Claro. muchas ambiciones y muchos hobbies, que esa es la idea y eso es lo que también se quiere generar con este tipo de interacciones, que la gente haga cosas que también lo muevan, porque independientemente de, tú te vas a mover por las cosas que a ti más te gustan. Y eso ningún dinero te lo va a pagar, y te lo aseguro. Mónica, ya para cerrar la entrevista, Sí. pues de verdad, gracias por el espacio. No, con mucho gusto. Yo quisiera saber quién es Mónica fuera de las redes. Yo soy una persona muy tranquila. Digamos que siempre está esta pregunta de quién soy, y la gente tiende a identificarse como con su trabajo, con lo que tiene y eso.
No, yo creo que más bien mi propósito de vida es aportarle algo al mundo, servir a la gente, que mi conocimiento pueda ser útil para otros, como vivir en comunidad. Y yo creo que eso es un poco lo que a mí me mueve más que todo. Entonces, más allá de mi trabajo, más allá de la bicicleta, de todo eso, yo creo que es poder aportar un poquito de lo que yo tengo a otros y poder ser útil en ese sentido, servir a la gente. Entonces, yo creo que esa soy. Qué bonito, la verdad. Pues de verdad, muchísimas gracias. Vi que estabas buscando, creo que gente para montar cicla, algo así, no sé. Sí, eso. Estoy apoyando a una señora que ganó el Mundial de Ciclismo de la UCI para que vaya a Japón, Sí. para que pueda recolectar los fondos. Y precisamente porque es una historia muy inspiradora, que nuevamente repite el mensaje que te dije ahorita, y es que a cualquier edad puedes cumplir tus sueños, puedes aprender cosas nuevas y eso no es algo que te va a frenar. De verdad, muchas gracias por el espacio. Yo aprendí muchas cosas, la verdad. Qué bueno. ¿Cómo te sigue la gente en redes? ¿Cómo te encuentra? Perdón. Me pueden encontrar como Mónica Bedoya, y pues pueden contactarme para montar bicicleta. O si tienen alguna pregunta del mundo de freelancer, también me pueden contactar. Pues ya, O sea, como te digo, no estoy activa creando contenido. Pero bueno, parche para freelance, parche para cicla. Exacto. Con Mónica. Ahí me encuentran. Ok, de verdad. Listo. Muchas gracias por invitarme. Que te vaya muy bien, Santiago. Ahora eres 1% rico. Genial.